Buenos días, soy Vanessa Vallejo y es 19 de diciembre y en la noticia del día vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Bélgica, porque el primer ministro belga ha dimitido después de que firmar el pacto migratorio de la ONU le trajera graves problemas políticos. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El pasado 9 de diciembre, los nacionalistas flamencos del partido NBA abandonaron la coalición de gobierno porque se oponían a que el primer ministro firmara el pacto migratorio de la ONU que tanto dio de qué hablar las semanas pasadas y que diferentes personalidades salieron a decir lo peligroso y lo dudoso de este pacto y que mucha gente dice es solo un pacto y no es vinculante, pero pues si no, entonces ¿para qué lo firman? ¿Y qué es lo que están pactando? ¿Y cuál es la intención? El caso es que este partido, el NBA, el de los nacionalistas flamencos, hay que aclarar que es un partido promercado y de derecha y tras su salida de la coalición, el primer ministro belga intentó ir pactando medidas con la oposición, principalmente con socialistas francófonos y ecologistas, pero la cuestión no le funcionó y ayer el mandato del primer ministro llegó a su fin después de que los socialistas y los verdes anunciaran que pretendían proponer una moción de confianza. Pues el primer ministro no se quiso enfrentar a eso y anunció su dimisión. El asunto, además de los desacuerdos frente a políticas migratorias y esto del pacto de la ONU, tiene que ver con que al lograr que dimita el primer ministro, pues también se adelantan las elecciones legislativas que estaban planeadas para mayo y que ahora van a quedar para inicios de 2019. Obviamente también había un interés ahí para adelantar esas elecciones. Sin embargo, respecto a eso, ya los analistas plantean que después de las elecciones de nuevo va a ser un problema formar coalición porque los nacionalistas flamencos, los que al final terminaron tumbando al primer ministro, no están dispuestos a ceder frente al tema migratorio y cada vez tienen más apoyo popular. El otro punto fundamental en la política belga es el del independentismo. La derecha flamenca es casi toda separatista, el NBA aspira a la independencia de Flandes y los sondeos le dan entre un 25 y un 30% del voto en la región flamenca, que es la más poblada y que concentra casi un 60% del total de la población. Ese porcentaje de votos se traduce en un 18% a nivel nacional y convierte al NBA, al partido que tumbó al primer ministro belga, en la primera fuerza política. Entonces, lo que hay de fondo acá es que este problema de Bélgica no es más que lo que ya estamos viendo hace rato en muchos países de Europa. Por un lado, la política migratoria. Cada vez es más la gente que se opone a fronteras abiertas y a tener que mantener un gran estado de bienestar que termina acogiendo a miles, si no millones de extranjeros y que además de lo económico plantea un problema cultural. Y es que la mayoría de la gente no quiere que en sus países se adopten medidas liberticidas y que progresivamente, por ejemplo, mande la Sharia. Ahora, de otro lado, el tema separatista. En unos casos este tema pues está liderado por socialistas, pero en otras partes simplemente es liderado por derechas, incluso derechas, hablando de la derecha buena, pro mercado. Y Mises habló de todo esto hace mucho tiempo, trató todos estos temas y la respuesta que dio fue separatismo, para que los estados gobiernen pequeños territorios, para que la gente pueda tener más control sobre su gobierno, sobre todo, y votar con los pies y decidir más fácilmente sobre cuestiones tan complicadas como estas de la migración. Creo que es algo para discutir ahora porque lo que queda claro es que estos problemas son cada vez más comunes e importantes en Europa. Separatismo y migración creo que hacen parte de los problemas más importantes que tendrán que afrontar los países europeos en los próximos años. Y por ahora, esto de la firma del pacto migratorio de la ONU ya tumbó al primer ministro de Bélgica.